Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día, ¿cómo están? Espero y deseo de corazón que todos ustedes estén muy bien, igual que su familia, que en estos momentos pues sigan cuidándose, siguiendo las indicaciones que nos han ido brindando hasta el momento. Sabemos que la situación no es fácil, pero pues desde la distancia, créanme que les envío mis mejores deseos y pues les extraño, así que pues hay que trabajarle mucho, ya nos falta muy poco, jóvenes. Estamos a prácticamente ya semana y media de terminar su semestre y pues quiero invitarles a que echemos todo el empeño del mundo, que trabajemos fuerte para que pronto pues podamos dar por concluida su educación media superior de manera satisfactoria. En este día vamos a hablar del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, su periodo de gobierno que fue de 2006 a 2012. Así que comenzamos. Y primero que nada vamos a comenzar hablando de la parte biográfica. Él nace en Morelia, Michoacán en 1962, hijo de María del Carmen Hinojosa y de Luis Calderón Vega. Justamente su padre fue uno de los personajes que participaron en la fundación del PAN. Fue militante del PAN y sufrió varias derrotas electorales, algunas de carácter ilegítimo, es decir, de manera fraudulenta le fue retirado algunos puestos justamente pues por el PRI. Además de ello, vamos a mencionar que justamente para 1980 Calderón se muda a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Libre de Derecho y en ese mismo año obtenga el título de licenciatura. Además, en 1989 entra a la ITAM y estudia su maestría y justamente en estos tiempos, a la edad de 18 años, se integra a las filas del PAN justo cuando su padre renuncia al PAN por diferencias con los ideales del partido. Otro de los aspectos que vamos a mencionar es que justamente a partir de 1987 obtiene el puesto como primer secretario de Acción Juvenil y posteriormente se vuelve miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que en este caso decimos que es del PAN. Y bueno, pues además que en 1993 se casa con Margarita Zavala, otra militante del PAN. Y bueno, vamos a mencionar también que pues se vuelve secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Esto también le va a ayudar para que en 1995 tenga la candidatura a la presidencia de Michoacán, en donde desafortunadamente pues pierde, pero le va a ayudar para que posteriormente sea nombrado como candidato y además presidente nacional del PAN. Esto de alguna manera le sirve para escalar de manera positiva en este partido y además pues él sigue su presidencia del PAN con el lema de ganar el gobierno sin perder el partido. Se vuelve candidato del PAN hasta el año de 1999, en donde le ofrecen reelegirse para ser de nueva cuenta presidente del PAN. Él no lo acepta. Él decide abandonar el puesto y se retira por un tiempo de la política y se va al ITAM a dar clases y justamente en el 2000 acepta de alguna manera integrarse a lo que es las filas de los diputados, a la plantilla plurinominal del PAN, en donde pues a partir de las elecciones del 2000 se vuelve coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados. Y bueno, posteriormente pues sabemos que con el gobierno de Vicente Fox él lo nombra secretario o encargado de Banobras y posteriormente secretario de Energía, aunque realmente no dura mucho tiempo en el puesto, dado que en el año de 2004 el gobernador de Jalisco lo destapa como un posible candidato presidencial, hecho que molesta mucho a Vicente Fox y lo acusa de ser una decisión y de tomar, por así decirlo, ideas arrebatadas antes de tiempo y que no están de alguna manera permitidas. Motivo por el cual Felipe Calderón pues renuncia a su puesto como secretario de Energía y bueno, pues a partir de 2006 logra de alguna manera volverse candidato a la presidencia, en donde contiende con Andrés Manuel López Obrador por la fracción del PRD
con Roberto Madrazo, que sería el candidato del PRI, y obviamente él. En este caso vamos a mencionar que las elecciones fueron de una manera muy cerrada. Al momento de finalizar los votos, prácticamente hubo un empate entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Tuvo inclusive que haber la participación de observadores internacionales, mismos que de alguna manera determinaron quién había sido el ganador por una diferencia del 0.56% de los votos, que en este caso fue Felipe Calderón. El problema aquí estuvo en que Andrés Manuel y Felipe Calderón ambos se nombraron a sí mismos pues ganadores de las elecciones, lo que trajo como consecuencia que hubiera doble toma de posesión, una, la de Felipe Calderón en el Palacio Legislativo, y la otra que hizo López Obrador nombrándose como presidente legítimo en el Zócalo. Y bueno, pues durante su campaña él decía que iba a ser el presidente del empleo, mas sin en cambio la situación del país estaba muy diferente, lo que hizo que de alguna manera tuviera que desviar sus objetivos y su trabajo hacia el combate del crimen organizado, justamente a solo 17 días de haber tomado posesión. De manera inmediata tiene que tomar decisiones trascendentales con respecto a cómo dirigirse al crimen organizado, por lo cual hace uso del ejército y de la marina para atacar y de alguna manera disminuir el impacto que este tipo de organizaciones criminales tenían ya sobre nuestro país. Recordemos que en el sexenio anterior todos estos grupos delictivos crecen y tienen un aumento exponencial, y a la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de nuestro país decide declararle literalmente la guerra al crimen organizado. Desafortunadamente esto trae como consecuencia la pérdida de vidas humanas de personas que no tenían nada que ver, porque hubo un encuentro muy fuerte entre militares, entre la marina, entre grupos delincuenciales, y entre los cuales pues se llevó a personas que no tenían nada que ver con este tipo de situaciones. Y justamente en enero de 2010, desafortunadamente, en la Ciudad Juárez son asesinados 17 jóvenes que estaban en una reunión, y aquí por ejemplo Calderón decía que eran pandilleros y en realidad no lo eran, solamente por el hecho de haber estado reunidos en una fiesta pues el ejército y la marina entraron y los asesinaron. Entonces de alguna manera esto dejó una huella muy fuerte, y todo lo que estaba sucediendo con la parte de la delincuencia y los homicidios en nuestro país a partir de este combate que él pues prácticamente le declaró la guerra a todo el crimen organizado una vez que él entra a la presidencia de nuestro país. Inclusive la comienza en Michoacán, en el lugar en el que él vivió y creció su niñez, y pues ahí por ejemplo se menciona que manda a más de 4.200 militares y 1.000 marinos, y pues de alguna manera es el punto de partida para esta lucha que él encabeza contra el crimen organizado. Ahora, cambiando de tema a zonas un tanto más pacíficas, debemos de hablar de lo que hizo a nivel político. En el 2007 renovó al IFE con la reforma política en la que le brindaba bases al IFE con respecto, pues sabemos, a lo que son las elecciones. Además, su reacción, y algunos la aplaudieron, la manera en la que él combate el brote que se dio en el año de 2009 de influenza H1N1, junto con ello también el blindaje a la economía que dio en el año del 2008, y junto con ello pues también hay que mencionar que la creación del Seguro Popular, que pues de alguna manera fue como la meta de la cobertura universal de salud en el territorio mexicano. Y bueno, pues desafortunadamente también tuvo que lidiar con dos conflictos de dos empresas que prácticamente pues se extinguieron en su periodo de gobierno. La primera fue la de Luz y Fuerza del Centro. En este caso, en el 2009, una parte de los 44,000 trabajadores rechazó su liquidación, y pues desafortunadamente organizó movilizaciones durante un largo periodo de tiempo en todo el país. Y la otra fue pues la de Mexicana de Aviación en el 2010,
en donde pues la verdad es que él se negó a rescatar a la compañía de la quiebra, que era lo que querían sus trabajadores. Y bueno, pues hay que mencionar que de alguna manera le toca vivir una parte en la que pues hay una transición. Hablamos también del sexenio de Vicente Fox, son 2 periodos de gobierno del PAN, y pues la gente tenía altas expectativas con respecto a lo que este partido podría hacer con ellos, con nuestro país. Bueno, pues cierra su periodo presidencial y tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, hay estabilidad económica en el país, la inflación es la más baja de la historia y además pues hay un récord en las reservas de las divisas internacionales. El problema es que México creció de manera insuficiente, con un mayor número de población en la pobreza y además con un incremento de más del doble de la deuda externa. Esto, pues obviamente, si le colocamos la cerecita al pastel, es que durante la guerra contra el crimen hay alrededor de 121,000 homicidios dolosos, entre los que pues se destacan personas que no tenían nada que ver con el crimen organizado. Entonces, chicos, este es el tema de hoy. Espero no haya ninguna duda. Saben que estoy con ustedes para cualquier aclaración. Tengan todos un excelente día. Hasta luego.